Bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar la solución del gradiente descendiente utilizando los algoritmos predefinidos en sklearn. Vamos a ver cómo lo hacen esos algoritmos predefinidos para que tengamos una idea de qué es el gradiente descendiente y qué es lo que busca. Entonces vamos a empezar importando desde sklearn, scikit-learn, de model o de linear model más bien, y vamos a importar la regresión por gradiente descendiente, que sería la función SGD, Stochastic Gradient Descent, o gradiente descendiente estocástico, y pues vamos a utilizar el regresor en este caso. Además, vamos a utilizar a partir de sklearn, vamos a utilizar el modelo de split, es decir, vamos a utilizar la función que nos va a permitir hacer particiones de test y de train de nuestros datos, que va a ser sklearn.modelSelection, y vamos a importar train test split, es decir, la función que nos va a permitir hacer particiones de entrenamiento y de test o de validación en nuestros datos. Y finalmente de sklearn también en métricas vamos a importar el error cuadrático medio. Vean, absolute o no, vean squared error. ¿Okay? El error cuadrático medio. Con esto vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo set de datos. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo set de datos. O incluso podemos hacerlo, utilizar el mismo que tenemos antes. ¿Vale? Vamos a utilizar el mismo set de datos que tenemos inicialmente. Vamos a buscar, sería este. Ok, y vamos a definir nuestro set de datos. Ok, recuerden que tenemos activado el random seed. Lo vamos a volver a poner por si acaso. Es np random.seed, que es la semilla. Creo que te habíamos dejado la semilla 42. Y vamos a tener el mismo conjunto que teníamos al inicio. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el split. ¿Cómo hacemos el split? Xtrain, Xtest o Xvalidación, luego YTrain, Y de validación, y esto va a ser igual, lógicamente, a la función que acabamos de cargar, que es train test split. Esta función lo que nos permite es hacer diferentes particiones de test y de train, dependiendo de un parámetro que lo vamos a ver en este momento. Entonces, ¿qué ingresamos a la función? X, todo, 50, okay. Y, todo, 50. Bueno, lo vamos a poner, no es todo, 50, sino desde el inicio hasta el valor 50. Lo vamos a definir así. Desde el inicio hasta el valor 50, los primeros 50 datos. Miren, tenemos 100. Vamos a hacer solamente la etapa de train y validación por los primeros 50 datos. ¿Okay? Vamos a colocarle Ravel a nuestra Y. Y el parámetro del que les hablaba es test size. Test size lo que nos permite es decirle al algoritmo cuál es el tamaño del conjunto de validación que vamos a partir. Lo vamos a partir en un 50%. ¿Okay? Es decir, 50% para entrenar, 50% para validar, y el resto pues va a ser para test. ¿Okay? Random
state va a ser igual, vamos a poner cualquiera, 10. Ok, bien, de este modo vamos a tener en xtrain unos datos partidos de manera aleatoria, ojo, de manera aleatoria, 25 datos. ¿Por qué? Porque cogimos los primeros 50 y a esos primeros 50 los partimos. El 50% de esos primeros 50 va a ser para entrenar y el otro 50 para hacer validación. Xval también tiene que tener 25 por 1. ¿Ok? También lo tiene. Lo mismo, xtrain y xval van a corresponder a las dimensiones de ese 25 por 1. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el mismo esquema que teníamos antes con el pipeline. ¿Ok? Entonces, vamos a darle un pipeline que se llame polyscalar, es decir, vamos a encontrar relaciones polinomiales entre las variables, cosa de que podamos hacer la regresión incluso pues, sea un poco más fácil para el gradiente estocástico, ¿vale? Entonces vamos a utilizar pipeline, que ya lo tenemos definido arriba, y lo utilizamos como siempre lo hemos utilizado. Entonces vamos a darle unos atributos, unos pequeños atributos. El primer atributo será, ahora sí, el primer atributo será las características, bueno, el nombre, las características polinomiales, ¿okay? Y vamos a utilizar polynomial features con un, vamos a hacerlo con un grado del 90%, es decir, que sean muy correlacionadas, y vamos a darle include bias, es decir, vamos a quitarle el bias como lo hicimos en el ejercicio inmediatamente anterior. Ok, tenemos también que utilizar el escalador, el estándar scaler, std scaler, que ya lo vimos, ¿ok? Y colocamos estándar scaler. Muy bien, ese sería nuestro pipeline, ¿ok? Nuestro pipeline. Corremos la celda del pipeline y, o sea, incluso abrir otro par de celdas que nos van a servir de una vez, y vamos a colocar xtrain poly, le vamos a poner polyscalar, ¿okay? Escaladas de manera polinomial, y vamos a polyscalar, vamos a hacer el fit transform, es decir, bueno, este tiene fit transform. Ok, vale, vamos a transformar nuestros datos y escalarlos de manera tal como está el pipeline, ok. Entonces vamos a escalarlos completamente y lo único que necesitamos es xtrain, ok. Bien, lo mismo vamos a hacer con nuestros datos de validación, vale. Entonces aquí ya no va a ser train sino validación, y con la diferencia que ahora no vamos a entrenar, sino que como ya entrenamos el scaler, lo ideal o lo justo sería que solamente transformemos los datos de xval, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer, xval. Estamos simplemente haciéndole una transformación a los datos para que el regresor pues, de gradiente descendiente pueda funcionar bien. Bien, entonces vamos a crear un objeto sdg stochastic gradiente, bueno, sgd incluso, regresión de sgd, es un objeto de una clase de sklearn que va a ser sgdRegresor, y le vamos a poner algunos argumentos, ¿okay? Por ejemplo, el máximo de iteraciones, porque necesitamos saber cuál es el máximo de iteraciones que tenemos para avanzar en el gradiente. Ya lo vamos a ver ahorita con una gráfica. Máximo de iteraciones 1. Vamos a ponerle una tolerancia que va a ser menos np infinito, ¿ok?
¿ok? ¿Por qué? Porque queremos que llegue al óptimo, ¿ok? La tolerancia es qué tanto me puedo acercar a la solución óptima de entrenamiento, ¿ok? Para aceptar que hice una buena predicción. Vamos a darle penalidad nula. Vamos a darle también la tasa eta, que es la tasa de el learning rate, la tasa de aprendizaje, que le pusimos eta arriba. Bueno, le vamos a colocar eta, también lo podemos llamar LR o learning rate. Le vamos a dar una tasa de aprendizaje muy baja para que eh, él nos dé como chance a ver cómo ese gradiente descendiente camina. Y pues vamos también adicionalmente a one state, a colocar el parámetro one start igual a verdadero. ¿Ok? Bien, entonces este parámetro one start casi siempre se coloca como verdadero. ¿Ok? Incluso eh, lo colocamos como verdadero para que podamos inicializar de manera aleatoria el gradiente descendiente. ¿Ok? Entonces lo vamos a colocar acá. Y vamos también a hacer learning rate, o le vamos a dar la opción de learning rate, y la learning rate va a ser constante, es decir, no se va a ir moviendo a medida que vamos optimizando. Y bueno, al final lo de siempre, random state igual al que tenemos siempre, ¿okay? Al que tenemos más arriba. Bien, hemos creado nuestro modelo, nuestro objeto que todavía no está entrenado, simplemente es un objeto de Python que es un regresor mediante gradiente descendiente. Entonces, lo que tenemos que hacer para obtener el gradiente descendiente, vamos incluso a abrir un poquito más de código, lo que tenemos que hacer con el gradiente descendiente es definir los hiperparámetros. Uno de los hiperparámetros será el número de épocas. ¿Okay? El número de épocas va a ser las veces que yo coja o escoja más bien a mi conjunto para sacar el gradiente. ¿Okay? Entonces voy a hacerlo 500 veces. Voy a sacar 500 gradientes. ¿Okay? Es diferente a las iteraciones. Las iteraciones pues son las veces que yo voy caminando hacia el óptimo. ¿Vale? Entonces vamos a dejar número de épocas 500 y vamos a guardar los errores de entrenamiento. Train errors. ¿Ok? Vamos a guardar los errores de entrenamiento y también los errores de validación. Errors. ¿Ok? Y los vamos a definir como vacíos y vacíos. Listo, definimos esas dos variables y ahora hacemos un ciclo for por época en épocas, es decir, bueno, en el rango de número de épocas, y lo que vamos a hacer es simplemente empezar a entrenar nuestro gradiente descendiente. sgd rel.fit y vamos a entrenarlo con xtrain polyscaler, ¿okay? Las escaladas, las que están con características polinomiales, y ytrain. ¿Okay? Vamos a entrenar nuestro modelo de gradiente descendiente. Bien, entonces la predicción ytrain predict, la predicción del entrenamiento va a ser igual a sgd punto predict. ¿Okay? Punto predict de x train polyscale. ¿Okay? X train polyscale. Bien, ese va a ser las etiquetas de entrenamiento, ¿vale? Y ahora vamos a tener las etiquetas de validación. Entonces, llevar predict va a ser igual a sgd
punto predict de x val polyscale, ¿ok? La validación. Miren que partimos siempre nuestra base de datos o nuestro conjunto en entrenamiento y validación. Ojo, lo partimos solo las primeras 50 muestras. Las últimas 50 muestras están simplemente para hacer el test. Es decir, con esas no vamos a entrenar ningún gradiente. Solamente vamos a hacer test, ¿vale? Y pues por dentro de las 50 primeras, el punto 5, es decir, el 50% de esas muestras van a ser para entrenamiento y el otro 50% para validación. No hay que confundir validación con test. ¿Okay? La validación es la que se hace dentro del entrenamiento, el test es el que se hace por fuera. Bien, aclarado esto, entonces vamos ya a guardar los errores de entrenamiento y los errores de validación. ¿Okay? Time errors append porque va a ser una lista y utilizaremos min square error, que fue la otra función que cargamos al inicio, entre y entre y train, primero vamos a hacer los de entrenamiento, y y train predict, ¿ok? Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para los errores de validación, ¿ok? Ya no son train, sino errores de validación. Validation error, y vamos a utilizar pues ahora no y-train sino y-validation y y-validation predict, ¿ok? Y ahora pues vamos a dejar que esto entrene, ¿vale? Está entrenando. Bueno, tenemos un error porque me faltó, bueno, coloqué una E en vez de una L. Corremos ahora sí, corrió completamente la celda y lo que vamos a tener ahora es básicamente nuestro gradiente descendiente entrenado por épocas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el mejor, la mejor época, ¿ok? La mejor época va a ser el argumento que minimice los errores de validación y el mejor error cuadrático medio. Entonces va a ser RMCE igual a, bueno, la raíz cuadrada del error cuadrático medio a SQRT de los errores de validación en la mejor época. ¿Ok? Ese va a ser nuestro mejor error de validación. ¿Ok? ¿Cómo sacamos nuestro mejor error de validación? Bueno, el error va a ser T.1. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Bueno, no el error cuadrático medio. ¿Ok? Bien. Ahora sí, después de esto, vamos a dibujar lo que acabamos de entrenar. LT, primero vamos a hacer algunas anotaciones. Entonces vamos a colocarle best model y vamos a colocar una variable que se llame xy, que sería best epoch, ok, coma, best, el mejor valor de el error cuadrático medio, y le vamos a colocar texto, que sería xy text, que pues va haciendo lo mismo, o viene siendo mejor lo mismo, pero ahora le vamos a agregar un 1 al error cuadrático medio. ¿Okay? Bien, a la raíz del error cuadrático medio. Seguimos poniendo parámetros. Vamos a poner el parámetro que es de ubicación y lo vamos a poner en el centro. Y vamos a colocar algunas flechas, ¿okay? Para poder diferenciar cuál es el mejor parámetro.
¿ok? Entonces, vamos a poner unas flechas en arrow props o propiedades de arrow, propiedades de flechas, y las vamos a poner en un diccionario en el cual tenemos face color, igual lo vamos a colocar en color negro, y le vamos a colocar string igual a 0.05, ¿ok? Y por último, pues vamos a modificar el tamaño de la letra, igual a 16, pongámoslo así para que se vea bien, y tenemos nuestra anotación. Vamos a colocar una anotación. eh, ok, me está dejando poner font size. Bien, no le pongamos font size, dejémoslo sin el font size. Ok, vamos a dejarlo así. Y bueno, me está diciendo que el tamaño de la imagen es muy grande. Ok, bien, dejemos entonces la anotación por ahora así y vamos ahora a mostrar, a plotear, ¿ok? Entonces, vamos a colocar el valor, el mejor valor del RMSE, lo vamos a colocar ahora en, bueno, en algo, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a tener en cuenta para poder graficar, ¿vale? Entonces, vamos a graficar lo siguiente, vamos a plotear, graficar, bueno, voy a eliminar esto de acá, vamos a graficar lt.plot lo que acabamos de crear, que sería básicamente primero vamos a colocar en 0 y las épocas, el número de épocas, ¿ok? Vamos a graficar también el best, el mejor valor del error cuadrático medio, lo voy a colocar dos veces, ya van a ver para qué, y voy a colocar en negro con un tamaño de línea de 2, ¿ok? Vamos también a colocar o a pintar el error cuadrático medio o el RMSE de los errores, ¿ok? Lo voy a colocar en azul y le voy a colocar un tamaño de línea de 3, ¿ok? Y un label, porque esto es la validación, el conjunto de validación, ¿ok? Voy a hacer exactamente lo mismo para el conjunto de test, perdón, para el conjunto de entrenamiento, ¿ok? Voy a colocarlo en rojo con una línea punteada con un tamaño de línea de 2 y este es, o será training set, ok, set de entrenamiento. Bien, le voy a colocar un legend que va a estar en la localización de arriba a la derecha y un tamaño de letra de 14, ok, y vamos a colocarle nombre a los ejes. X label va a ser igual a epoch, ok, también con un font size de 14, voy a copiarlo de arriba y voy a colocar exactamente lo mismo
para el Y, ¿ok? Nuestro label en Y. Y el label en Y será el RMSE, es decir, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Básicamente, vamos a plotear el error como tal. Y para finalizar, show. Vamos a mostrar la gráfica. Ok, bueno, hicimos una flecha, o tratamos de hacer una flecha que es un poquito eh, diferente. Bien. Vamos a dejar, vamos a comentar incluso estas líneas para que vean solamente lo. Ahora ponemos la flecha. Este sería. Ok, bien, ahora sí. Bien, perfecto. Eso es lo que le quería mostrar. Miren, eh, tenemos un conjunto de validación o el gradiente descendiente de validación. Esto es lo que hace el gradiente descendiente. Esta es la curva de la función de costo que nosotros tenemos. Y básicamente el gradiente descendiente pues, se llama así porque empieza arriba de la curva y desciende a medida que avanza y desciende en pasos de acuerdo al tamaño del gradiente de la función de costo. ¿Ok? Para el set de entrenamiento y el set de validación. Por lo general, el set de entrenamiento siempre está más abajo que el set de validación. Si no lo está, pues tenemos un caso de sobreajuste. Y además, el set de validación y el set de entrenamiento tienen que converger en el mismo punto. Si no lo hacen, pues tienen un pequeño problema. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una flecha donde es el mejor modelo. Para saber el mejor modelo es básicamente donde cruza con la línea negra. ¿Okay? Vamos a poner la línea negra un poquito diferente y vamos a colocarle un figure para aumentar el tamaño de la figura. ¿Okay? Vamos a hacerlo así, muy bien, se ve mucho mejor. La línea punteada es la línea en donde va a estar nuestro eh, mejor modelo. ¿Ok? El mejor modelo va a estar en el o en la época donde está el mejor valor de error cuadrático medio. ¿Ok? De ahí para allá, el error cuadrático medio pues empezará a subir incluso. ¿Ok? La parte donde corta o donde tenemos el mejor error cuadrático medio siempre será donde debemos eh, obtener nuestro modelo. ¿Ok? Esa es la época donde debemos parar el entrenamiento de nuestro modelo. Y es lo que tratamos de hacer con esto de acá. ¿Ok? Voy a tratar de colocar la flecha. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Tengo un error para colocar la flecha. Bien. No es muy interesante, pues no afecta en nada. ¿Vale? Entonces, pues lo podemos incluso quitar. Y le quitamos la anotación y simplemente vamos a graficar el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, la línea azul es el conjunto de validación y la línea roja el entrenamiento. ¿Vale? El entrenamiento o la línea del entrenamiento siempre tiene que ser menor. Y este es el gradiente descendiente que lo acabamos de hacer por lote, es decir, con el conjunto de entrenamiento completo, con una sola partición, que es la de train, test y validación. ¿Ok? Pero lo que tenemos que ver más adelante es cómo hacer que este gradiente descendiente vaya un poco más rápido, converja un poco más rápido, porque los modelos que vamos a utilizar, que son de redes neuronales, pues exigen que esto sea así. De modo que, pues, existe lo que se llama el gradiente por minilotes. Ahora vamos a calcular el gradiente por minilotes. Entonces, vamos a hacer la solución del problema en minilotes. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo se estima ese gradiente de la función de costo. ¿Ok? Entonces, vamos en la función de costo, pues vamos a colocar todo el problema. ¿Ok? Todo el problema. Y vamos a hacer la solución del problema lineal mediante mini lotes. ¿Ok? Mediante mini lotes. ¿Cómo así que mediante mini lotes? Bueno, no vamos a sacar el gradiente respecto a todos nuestros datos, sino vamos a ir a sacar, vamos a empezar sacando gradientes respecto a algunos pedacitos de nuestros datos. Entonces, esa función de costo, bueno, lo vamos a llamar o vamos a colocar otro poquito de matemática, que es la solución del problema lineal mediante mini lotes. ¿Ok? Mediante mini lotes. ¿Ok? ¿Cómo hacemos mediante mini lotes? Bueno, vamos a utilizar el gradiente descendiente. ¿Ok? Mediante el gradiente descendiente. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, definir primero el problema. Ya el problema ustedes lo saben. El problema es un problema que es básicamente nuestro y estimado es igual a una función f de x que es igual a x por w, Okay, aquí le pongo 2 para que quede centrado. Ese sería nuestro problema. Ya sabemos que x está o vive en los reales de n por p. Entonces, x vive en los reales de n por p, es una matriz de muestras por características, puede ser una matriz de muestras por características. También podemos decir que nuestro W viene o vive en, vamos a copiar esta parte de acá, vive en R, ya lo habíamos definido, pues en este caso de 2 por 1, en el caso que teníamos, y básicamente pues es de P por 1, ¿okay? De P por 1, es un vector columna, nuestra Y, ahora nuestra y nuestra Y estimada pues van a vivir en algo muy parecido. Y estimada van a vivir prácticamente en algo muy parecido, ¿cierto? Van a vivir en un vector de n, ¿okay? De n por 1. N por 1. Muy bien, bueno, este n lo vamos a dejar siempre mayúscula. ¿Okay? Este sería nuestro problema actual. ¿Okay? ¿Cuál sería entonces el óptimo? Bueno, nuestro óptimo, nuestro W
óptimo viene siendo el argumento que minimiza con respecto, lógicamente, a W, que minimiza nuestra función de costo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra función de costo? Nuestra función de costo va a ser prácticamente el error cuadrático medio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál será nuestra función de costo. Entonces, vamos a colocarlo el promedio de ¿qué? El promedio con respecto a la probabilidad de X y Y conjunta. Ya aquí empezamos a hablar de probabilidades, que eso es básicamente la función de costo que tenemos arriba, que sería voy a hacer acá, que viene siendo X por W menos Y, o Y por W menos X, ¿okay? Con la norma 2, entonces es la norma 2, y básicamente con una regularización, ¿okay? Alfa o lambda de regularización. Le voy a poner alfa para seguir lo que teníamos arriba, o bueno, pongámosle incluso lambda, ¿okay? Es lo mismo, alfa y lambda en este caso pues serían lo mismo, lambda, y pues va a ser prácticamente la norma P, ¿ok? La norma P. Vamos a dejarlo así. Bien, entonces, este sería nuestro problema para optimizar. Pero ahora, yo lo que quiero es tener la derivada de la función de costo. ¿Cuál es la función de costo? Bueno, vamos a asumir que esta norma P pues va a ser, en este caso, norma 2 sobre 2, ¿ok? Listo, casi siempre es con norma 2, pero con norma 1 también se puede hacer. Lo vamos a hacer con norma 2 para que veamos pues la derivada mucho más fácil. Y bueno, lo que tenemos que encontrar es básicamente la derivada de nuestra función de costo. Entonces, habla W de nuestra función de costo de nuestra función de pérdida, nuestra función de costo, pues va a ser de f de x dado un W cualquiera y pues coma y, ¿ok? Esa es la función de costo, la función de pérdida. ¿Y cuál va a ser esta derivada? La vamos a calcular. Esta derivada va a ser igual a 2 multiplicado por x transpuesto y multiplicada por x por w menos y más lambda por w. ¿Ok? Esa será la derivada de nuestra función de costo. Ya la calculamos, lo derivamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Con esa derivada de la función de costo, pues vamos a implementar la solución del problema lineal mediante mini lotes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de lotes, es entrenar o sacar el gradiente utilizando todo el conjunto de entrenamiento completo. Cuando hablamos de mini lotes, es que vamos a sacar pedacitos del gradiente de acuerdo a pedazos de
nuestro conjunto de entrenamiento. Es decir, partimos nuestro conjunto de entrenamiento en pedazos más pequeños con el fin de que sea más rápido y converja pues mucho más rápido a una solución óptima. ¿Vale? Entonces vamos a partir nuestro set de entrenamiento, nuestra X, en diferentes subconjuntos o subsets que van a ser los mini lotes y a cada uno de esos mini lotes le vamos a sacar el gradiente. ¿Ok? Y pues con la regla de la solución por gradiente descendiente que tenemos aquí arriba, que es básicamente el W siguiente, parte del W anterior menos una tasa de aprendizaje por la derivada de la función de costo, entonces lo que vamos a hacer es ahora implementar esto. ¿Ok? Vamos a implementar esta solución por gradiente descendiente. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero es que tenemos que hacer es importar NumPy, que ya lo tenemos, pero lo vamos a hacer de nuevo, como si tuviéramos un código totalmente aparte, y vamos a importar matplotlib como plt. ¿Ok? Importamos estos dos, lo demás ya lo tenemos arriba, incluso esto pues nos sobraba un poco, pero lo vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un código totalmente nuevo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir el número de muestras, en este caso van a ser 500 muestras, va a ser un conjunto un poco más grande, y vamos a definir nuestra X. Nuestra X va a ser np.linspace, un espacio lineal entre menos 5 y 5 con 100, o bueno, con n valores, ¿vale? Esa va a ser nuestra X. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estamos trabajando con gradiente descendiente, lo que tenemos que hacer es, miren que siempre el peso W depende del peso inmediatamente anterior. Bueno, pero como no conocemos esos pesos, pues debemos inicializarlos. ¿Cómo inicializamos esos pesos? Esos pesos los inicializamos de tal manera que sean aleatorios y no se repitan entre ellos. ¿Por qué? Porque esos pesos son los que el gradiente descendiente va a optimizar. Tenemos que darle un punto de partida a nuestros pesos. De modo que W1, lo vamos a poner así, va a ser 2, lo voy a poner como 2, la semilla en 2, y W0 va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Recuerden que tenemos en este caso dos Ws. ¿Por qué? Porque tenemos el W0, que es el bias prácticamente, y tenemos el W1, que es porque tenemos una sola característica en nuestro conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, lo hacemos así para poder observar la regresión. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, básicamente, es empezar a desarrollar nuestro problema de optimización por gradiente descendiente. ¿Ok? Bueno, vamos a crear nuestro X que va a ser nuestro X data, le voy a poner así, para no confundirlos con lo que hemos hecho arriba, que va a ser básicamente, bueno, voy a dejar aquí así X data, y básicamente va a ser np.concatenate, vamos a concatenar un vector de unos, recuerden, un vector de unos con nuestro X, ¿ok? Bien, como vamos a hacer W por X, pues lo vamos a tener que dejar como, bueno, recuerden que podemos hacerlo como W por X o X por W, no hay ningún problema. Entonces, si es X por W, lo que tenemos que hacer, pues es básicamente colocar una nueva fila a nuestro set de entrenamiento. Si vamos a hacer W transpuesto por X, pues lo vamos a hacer al revés. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar nuestra X, bueno, X con un reshape, lo vamos a colocar de menos 1,1. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a obtener toda la dimensión 1, la dimensión 0, y la dimensión 1 la voy a dejar en 1. Va a ser un vector de dos dimensiones con el tamaño, es decir, 500,1. ¿Ok?
¿ok? Y voy a concatenarle once, ¿ok? p.once, un vector de n,1, ¿ok? Miren que lo hice al revés, pero vamos a hacerlo totalmente distinto, o sea, es lo mismo. Arriba teníamos era w traspuesto por x, entonces por eso y concatenábamos una columna. En este caso voy a concatenar, pues, lo voy a concatenar después, ¿ok? Bueno, vamos a tener W1 y W0. Lo vamos a tener al revés, ¿ok? Es decir, primero me va a salir el W1 y después me va a salir el W0, dependiendo de donde yo lo coloque. Si lo coloco como lo teníamos antes, ¿ves? Me va a salir al inicio. Dejémoslo ahí entonces. Bien, W por X. Ok. Nuestro W va a ser ahora p.array, que va a ser un arreglo de NumPy que va a tener dentro el W0 y el W1. ¿Okay? Y lo voy a colocar reshape, que siempre tenga dimensión todos, 1. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo así que dimensión todos, 1? Lo vamos a ver entonces acá de una vez. Tenemos este W y este W, si le doy shape, le miro la dimensión, tiene dimensión 2,0. Si yo le hago reshape menos 1,1, el W ahora sí tiene 2,1. Esto es para cuando hagamos la multiplicación de matrices, pues no nos genere conflictos, ¿vale? Entonces siempre vamos a colocar esa dimensión 2,1. Y y, nuestro y, la función f de x, sería xdata multiplicada por nuestro w. ¿Ok? Y esto va a ser prácticamente y.shape, pues va a ser la primera de las estimaciones. ¿Ok? Miren que es una estimación muy pobre, muy pobre. ¿Ok? Pero se van a dar cuenta que a medida que yo continúe con el entrenamiento del gradiente descendiente, pues se va a volver mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrar lt.plot y vamos a mostrar x y y, ¿ok? Nuestra x y nuestra y, ¿vale? La mostramos de tal forma, miren, es una línea recta, no sabemos todavía por dónde pasa, no tenemos los puntos, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que pues apenas estamos creándolo, ¿ok? Estamos apenas creándolo. Bien, entonces, este va a ser nuestro punto de partida, ¿vale? Yo le digo que W1 sea 2 y W0 sea 1. Esto va a ser nuestra referencia, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos que llegar. Si no llegamos a W1 igual a 2 y a W0 igual a menos 1, pues es porque nos falta entrenamiento en el gradiente descendiente. ¿Ok? Miren, esto será la verdad verdadera. ¿Ok? A lo que tenemos que llegar. Bien, lo que tenemos que estimar. Entonces, esta es la primera estimación, es la estimación básica a la que necesitamos llegar. ¿Cómo hacemos entonces el gradiente descendiente? Primero, pues vamos a agregarle un poco de ruido a nuestra y. ¿Ok? Entonces, la varianza del ruido, pues vamos a poner 0.8, va a ser alta. ¿Ok? Yo la puedo variar. El ruido va a ser igual a np. La raíz cuadrada de la varianza. Es un ruido gaussiano. ¿Ok? Entonces, y va a ser np.random.rand n, distribución normal, y va a ser un vector de n elementos. ¿Okay? Y ahora y sub n o yn, y con ruido, va a ser igual a y más pues, el ruido que acabamos de crear, noise.reshape menos 1,1. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a plotear plt.plot de x, y con ruido. ¿Sí? Lo vamos a colocar también. No hemos corrido la celda de arriba, ahora la corrimos
Y lo que vamos a ver es que, miren, bueno, tenemos eh, una estimación con ruido. Tenemos un ruido en nuestra estimación original o en nuestra recta original. Los datos, pues con ruido, serán, los voy a colocar con puntos, ¿ok? Van a ser punteados. Miren, ahí está el ruido. Esa sería nuestros datos. Nuestros datos en realidad serían Y sub n, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese sería el ruido, ¿vale? Ese sería el ruido. Bien, ahora vamos a tratar de estimar la línea azul bueno, la vamos a poner incluso un poquito, vamos a ponerla después de los puntos para que se vean bien. Bueno, no se ve tan bien. Esta la vamos a poner de manera. Vamos a dejar ahí. Listo. La línea azul es la que tenemos que estimar. Bien, ¿a partir de qué? A partir de los puntos naranja. Esos son el set de entrenamiento que tenemos. Bien, vamos entonces a empezar a hacer el entrenamiento por gradiente descendiente. Tenemos que tener en cuenta que en este punto vamos a tener varios parámetros nuevos. ¿Ok? Primero, las épocas. ¿Qué son las épocas? Las épocas son las veces que voy a iterar sobre los minilotes. ¿Ok? Las veces que voy a iterar sobre los minilotes. Le voy a poner 50 épocas. ¿Y cómo sé de qué tamaño van a ser los minilotes? Las particiones del conjunto de entrenamiento. Las particiones del conjunto de entrenamiento van a ser de el siguiente, pues las vamos a definir nosotros. Batch size. Por lo general se denomina batch a los lotes, ¿ok? Al conjunto de entrenamiento. O sea, el tamaño del batch o el tamaño del lote va a ser 32. Por lo general, para el gradiente descendiente, utilizamos en tamaño de lote tamaños que tengan que ver con potencias de 2, ¿ok? Como 32, ¿vale? Es potencia de 2. Bien, entonces, aparte de esto, tenemos que también definir el eta que tenemos acá, ¿ok? Que sería la tasa de aprendizaje. Entonces, le voy a poner LR, que se llama Learning Rate en inglés. Así la van a encontrar siempre, por eso no le pongo eta. Entonces, la vamos a poner muy pequeñita, 1 por e a la menos 4. Vamos a ver, muy pequeñita. Esa rata de aprendizaje, las épocas y el batch size son parámetros que yo puedo mover para ajustar o no mi gradiente descendiente, un algoritmo de gradiente descendiente. ¿Okay? Estos son bien llamados hiperparámetros. ¿Okay? Hiperparámetros. Bien, después de los hiperparámetros, entonces ahora sí, vamos a tener que tener, valga la redundancia, vamos a tener que definir un W estimado. El W estimado inicial, como ya les dije, va a ser de manera aleatoria. np.random.randn. ¿Ok? Lo vamos a estimar de manera aleatoria. ¿Y de cuánto tiene que ser? De 2. ¿Ok? Y le vamos a dar reshape menos 1,1. ¿Para qué? Para que sea de 2 por 1. También lo hubiera podido poner de 2 por 1 aquí, pero es para utilizar el reshape para que ustedes se familiaricen con este comando. ¿Ok? W lo vamos a inicializar de manera aleatoria. ¿Ok? Entonces, miren que en este caso W se inicializa de manera aleatoria. Menos 8, 1, menos 5. Cada vez que lo corro se inicializa de manera aleatoria. Entonces, bueno, yo voy a iniciar con pesos de manera aleatoria y voy a tratar de ajustarlos mediante el gradiente descendiente, que es esta regla de acá. ¿Ok? Esta regla de acá. Entonces, yo tengo ya, en este caso tendría W y menos 1, que sería el primer peso que yo le di al algoritmo de gradiente descendiente. ¿Ok? También vamos a tener que llevar en cuenta o tener en cuenta la pérdida, ¿okay? La función de costo, y pues la vamos a inicializar como un vector de ceros.
función de costo como un vector de ceros del tamaño de las épocas. ¿Por qué? Porque cada época voy a tener un gradiente y por ende voy a tener una evaluación de ese gradiente en la función de costo. ¿Ok? Entonces, por eso la pongo del número de épocas. También voy a colocar el parámetro lambda, ¿ok? Que es el parámetro de regularización. Yo lo voy a poner 1 por e a la menos 1. ¿Ok? Este es el hiperparámetro de regularización. ¿Ok? El hiperparámetro de regularización. ¿Vale? Apenas estoy definiendo absolutamente todo. Y vamos a tener también en cuenta cómo cae esa función de costo y cómo cambian los pesos a medida que vamos avanzando en el gradiente descendiente. Entonces, voy a ponerle WM, que es el cambio de los pesos, que va a ser prácticamente np.ceros, que va a ser un vector de épocas y pues la longitud de los pesos, ¿ok? En pesos, en este caso pues de 2. Vamos a ver cómo cambian a lo largo del tiempo los pesos, ¿ok? Bien, hasta ahí hemos definido los hiperparámetros y las cosas que necesitamos para empezar nuestro gradiente descendiente, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el número de iteraciones por épocas, ¿ok? Es decir, tenemos el número de épocas, tenemos el número de batch, pero no tenemos cuántas veces voy a dar vueltas entre esos batch y esas épocas, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El número de iteraciones entre los batches, es decir, cuántas veces me muevo en cada época, yo lo voy a obtener, número de iteraciones, lo voy a obtener como un entero, ¿entre qué? Entre los datos, el tamaño de los datos en 1, perdón, en la posición 1, que sería en realidad la 0, dividido el batch size. Es decir, yo divido nuestros datos en diferentes batches y esas van a ser las iteraciones. ¿Ok? Y cada época va a tener n iteraciones. ¿Ok? Siempre sacamos así las iteraciones. Ahora vamos a empezar a hacer el gradiente descendiente. Entonces, primer for, vamos a recorrer nuestro set de datos por épocas en el rango de las épocas. ¿Cuántas épocas le di? ¿Okay? Ahí estoy recorriéndolo por épocas. Si solo lo recorro por épocas, quiere decir que estoy trabajando con gradiente por lotes, o más bien optimización por lotes. Si lo recorro por épocas y por iteraciones, pues ya sería mini lotes. ¿Ok? Mini lotes. Es for y, perdón, es totalmente al revés. Si lo recorro solo por iteraciones, estoy haciendo el gradiente, ¿ok? Solo el gradiente por lote grande, por lote, pero si lo recorro por épocas y por iteraciones, ahora sí, estoy haciendo el gradiente por mini lotes. Las épocas quiere decir que estoy haciéndolo por mini lotes. Y esto es lo que utiliza TensorFlow para optimizar las redes y para que eso sea muy rápido. Por eso ha ganado tanto auge este tipo de instrumentos como las redes neuronales. ¿Okay? Y esta es la base de las redes neuronales y esto es a lo que queremos llevar todos los algoritmos de aprendizaje de máquina básicos. Si le metemos o si implementamos esos algoritmos básicos de esta manera, se vuelven algoritmos ya avanzados. ¿Okay? Entonces, la iteración i en el rango de pues, las iteraciones en iter, bueno, de 1, porque no queremos que empiece en 0, por n iter más 1. ¿Ok? Listo, para que nos den completas las iteraciones. Listo, si vamos a iterar por épocas, también en las épocas, pues vamos a iterar por iteraciones, que son las iteraciones que tendrá el gradiente descendiente para descender, valga la redundancia, hacia el óptimo. ¿Ok?
Entonces, X batch, perdón, X batch vendrá siendo, o el X en el lote, en el mini lote más bien, X mini lote o X batch, vendrá siendo X data en la posición I-1 multiplicado por el batch size hasta la posición I multiplicado por el batch size. ¿Okay? Y pues eso solamente por el lado de las muestras. Ojo, no hemos tocado las características las dejamos intactas. ¿Ok? Entonces tenemos el gradiente. En este caso sacamos el pedacito, el lote, el mini lote. ¿Ok? Y tenemos que hacer lo mismo con yn batch. Y yn batch pues va a ser exactamente lo mismo, pero ahora en vez de xdata pues tenemos yn. ¿Ok? yn en las mismas posiciones del mini lote. Ya tenemos x y yn que van a ser del tamaño del mini lote, es decir, del tamaño del batch size. Mírenlo acá, de 32 muestras. ¿Okay? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el y estimado. ¿Cómo encontramos el y estimado? El y estimado tenemos que encontrarlo también por batch. ¿Ok? Por batch. Y va a ser igual a x batch multiplicado por, recuerden, ¿por qué multiplicamos? ¿Cómo encontramos un y estimado? La predicción, x por w. ¿Ves? En este caso, x batch por w estimado. ¿Ok? Recuerden que el w estimado no tiene sentido de muestra, sino más bien sentido de características, entonces lo puedo multiplicar por ese w estimado y voy a hacer un reshape para que siempre me quede el número de datos, 1. ¿Okay? Aquí tengo mi primera estimación, la primera estimación del gradiente descendiente. Después de esto, después de esta estimación del gradiente descendiente, lo que yo tengo que hacer es encontrar el gradiente como tal para saber hacia dónde moverme. ¿Cómo encuentro el gradiente? El gradiente va a ser igual a la función gradiente que encontramos. ¿Cuál es la derivada? Miren, la derivada de la función de costo con respecto a w es 2 por x traspuesto por xw menos y más lambda por w. Esa función la vamos a poner directo en el gradiente. El gradiente va a ser 2 multiplicado por x batch y esto se va a hacer multiplicar a su vez por y estimado batch, ¿ok? Menos yn batch. ¿Por qué y estimado batch? Recuerden que y estimado batch ya es x batch por w. Entonces es lo mismo que tenemos acá, sería x por w. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos ahí el gradiente. ¿Qué tenemos que sumarle? Más el 2 por el lambda por el w estimado. ¿Ok? Y tendremos nuestro gradiente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos el gradiente descendiente? Pues nuestro nuevo w estimado será igual al w estimado anterior menos una tasa de aprendizaje, learning rate, o NABLA, perdón, o eta, multiplicada por el gradiente de la función que ya encontramos anteriormente, gradiente. Listo. De esta manera, yo voy a tener el gradiente en mini lotes. Salgo del lote y voy a empezar a guardar la pérdida en la época en la que estoy. Y esto va a ser LP, básicamente el INALG. Va a ser la norma, pues como estamos mirando qué tanto perdimos o qué tanto hicimos las cosas bien, va a ser la norma entre yn batch menos y batch
más, miren que la función de pérdida como es, la norma 2 entre el y estimado y el y más lambda por w, entonces tenemos que colocarle más lambda por np.linalg.norm, la norma de los w, ¿ok? Eso pues ahí está con la norma 2. Y vamos a ver cómo cambiaron nuestros w. Wm en época también va a ser igual a we.reshape 1, menos 1. ¿Ok? La voy a intercambiar. ¿Ok? Bien. De esta forma he implementado el gradiente descendiente. Vamos a correrlo. Corremos esta celda de gradiente descendiente. Bueno, vamos a ver qué nos pasó. Me dice que las dimensiones de 32,2 y 32,1 no están alineadas. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir acá, vamos a imprimir ye batch.shape, vamos a imprimir también para ver qué nos quedó diferente, batch.shape, xbatch, todo lo que estamos multiplicando lo vamos a colocar aquí y le vamos a ver el tamaño y w.shape. ¿Okay? Y vamos a volver a correrlo y nos van a dar los tamaños. Entonces, YE y YNE, Y estimado, y el Y original son de 32. El segundo va a ser de 32 por 2 y el tercero va a ser de 2 por 1. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es ver cómo estamos multiplicando. Entonces, esto me da de 32, esto me da de 32 por 1. Entonces, en realidad lo que tendríamos que hacer es transponer aquí y se arreglaría el problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las dimensiones serían de 2 por 32 y esto sería básicamente de 32 por 1. ¿Ok? Ahora sí, corremos y bueno, dejamos el print, vamos a quitar el print porque resolvimos ya el problema y ahora sí, bien. Ahora sí, terminamos. Hemos terminado de hacer nuestro algoritmo de gradiente descendiente con 50 épocas y batch size de 32. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo de gradiente descendiente y vamos a ver que también pudimos reconstruir nuestros datos. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar plt.figure de fig size de 20,15, lo vamos a poner muy grande para que lo podamos ver y vamos a empezar a hacer plt.subplot. Vamos a hacer subplots de 4 filas, 2 columnas y en la primera posición y vamos a mostrar o a plotear plt.plot y, label. Vamos a mostrar nuestro y original. Recuerden que ese era el y original sin ruido. El y original. Vamos a hacer plt.plot de yn, que es el y con ruido, pero lo vamos a hacer utilizando puntos y le vamos a poner, esta es una señal noise con ruido, ¿ok?
Y vamos a mostrar también plt.legend para que se miren los nombres. Bueno, esto tenía que ser label igual a noise. Y lo que vamos a hacer es empezar a mostrar los resultados. ¿Ok? ¿Qué mostramos? La entrada y la salida. Le vamos a poner incluso el nombre lt.xlabel, que va a ser input. ¿Okay? Y la salida pues va a ser que lt.glabel va a ser exit o response, más bien la respuesta. Bien, ahora sí, ese es el primer subplot en el que vamos a ver nuestra, vamos a verlo, miren, vamos a ver entonces nuestra señal original y ruidosa, lo mismo que tenemos arriba, ¿ok? Señal original y señal ruidosa. Bien, ahora, ¿qué vamos a mostrar? Lo que nos dio, ¿ok? Entonces, en plt.subplot de 4,2 o 4,2,2, vamos a hacer el plot de cómo las épocas o cómo fuimos iterando a medida que pues avanzamos sobre las épocas. Es decir, vamos a ver el recorrido del gradiente en esas épocas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el p.range de épocas y vamos a mostrar la función de costo. ¿Ok? Entonces, plt.xlabel de costo o de época, más bien, estas son las épocas, y plt.glabel va a ser el costo. Ok, lo vamos a mostrar. Un segundo. Le puse 2R al arrange. Bien. Ahora sí, ¿no? Tenemos una función de coste. ¿Okay? Tenemos esa función de costo. Miren que baja muy bien, un poquito fuerte, pero ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Cómo arreglamos eso? Bien. Y bueno, algo me faltó. Listo. Bien, ahora vamos con t.subplot de 4, perdón, 2, 3. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí la respuesta o la optimización del gradiente. Es decir, vamos a ver lo que encontramos con el gradiente descendiente. ¿Qué sería eso? Vamos a multiplicar plot y vamos a mostrar y label va a ser original. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la estimada. Y estimado mediante el gradiente descendiente pues va a ser xdata.dot por w estimado, ya lo tenemos, y vamos a mostrar plot de plt.plot de y, el y estimado, y el label será estimado, ¿ok? Y vamos a ponerle plt, lo mismo que arriba, ¿ok? Y lo vamos a mostrar. Miren, si ustedes se dan cuenta, el original es el azul, el estimado es el naranja en este caso, ¿y qué pasó? Nosotros mediante la señal ruidosa o los datos naranjas de la primera gráfica, pues obtuvimos la gráfica naranja de la gráfica inmediatamente inferior.
Es decir, hicimos una muy buena estimación mediante un gradiente descendiente de esta función de costo. ¿Y cuál es la función de costo? O básicamente del W hicimos la reconstrucción de los datos optimizando nuestro W mediante gradiente descendiente. ¿Qué pasó? Ese gradiente descendiente pues nos ayudó a encontrar los W óptimos. ¿Cuáles son esos W óptimos? Miren, W estimado. W estimado, miren, es menos 1.97 y 1.99. Y miren que el W que nosotros le habíamos dado al inicio para hacer esta gráfica, para hacer nuestra función es menos 1 en W0 y 2 en W1. Miren que menos 1 en W0, eso es aproximadamente menos 1, y esto es 2 en W1. ¿Qué pasa? No es exacto porque es una medida de aproximación mediante gradiente descendiente, pero es muy aproximado y por eso la regresión da casi perfecta. ¿Ok? ¿Está entendido entonces el gradiente descendiente? Vamos a ver entonces ahora cómo cambiaron los pesos a medida que fuimos entrenando. plt.subplot y 4, 2, 4, ya es la última posición. Y vamos a ver entonces plt.plot los pesos. Wm es donde guardamos los pesos a lo largo del tiempo y lo vamos a colocar de 0, perdón, de 2,0 y vamos a plotear Wm de todos, 1. Es decir, vamos a ver en un eje el peso 1 y en el otro eje el peso 2 lo vamos a poner punteado. ¿Ok? Bien, plt.plot de W0, W en 1, bueno, no, incluso le podemos poner W0, W1, ¿okay? Y lo vamos a poner rojo para que se identifique, RD, table igual a original, ¿ok? Original, plt.plot, ya ahí tendremos un punto en rojo que es el original, un punto rojo diamante, y ahora vamos a mostrar los pesos. W estimado en 0, W estimado en 1 y lo vamos a mostrar como si fuera verde. ¿Okay? Green y le vamos a poner un cuadradito. Bueno, listo. ¿Okay? Y lo vamos a llamar estimado. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos todos los pesos. Vamos a ponerle los nombres a todo. Xlabel va a ser igual a W0. El glabel va a ser igual a W1 y plt.legend para que pongan los nombres y al final plt.show. ¿Ok? Show. Bien, ahora sí, hemos terminado. Bueno, me faltó una coma y ahora sí hemos terminado. Bien, miren, muchachos, que a medida que vamos entrenando, pues vamos llegando con la línea punteada, vamos llegando a el óptimo, ¿ok? A el original. Llegamos muy cerquita al original, muy cerquita, para W0 y W1, ¿ok? Entonces, estas son las iteraciones del gradiente descendiente. Por eso el gradiente descendiente funciona tan bien y tan rápido, ¿ok? De esta forma es como se calcula el gradiente descendiente utilizando, o más bien, cómo se optimizan los algoritmos utilizando gradiente descendiente mediante pues, la solución de
mini lotes.